Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos contentos, ¿verdad? Una noche de estudio. Usted vive en las áreas cercanas, ¿verdad?, de esta ciudad. Los invitamos a que participen en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en 10 Main Street, en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por estos estudios, Padre. Padre, tu sana doctrina. Danos luz en nuestro entendimiento, para que nosotros podamos exponer esos temas correctamente en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: Amén. Amén. Hoy tenemos un tema muy importante, muy corto, y vamos a empezar a ver las cartas apostólicas. Ya tenemos las cartas de Romanos, los 16 capítulos completos en nuestra librería cibernética. También ya estamos en el de Filemón, que es un solo programa, pero ya lo tenemos, y vamos a empezar con las cartas también de Juan, ¿verdad? El apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Solamente son 10 versículos, pero son muy importantes que nosotros sepamos aprender y discernir. ¿Por qué? Porque también del apóstol Juan nosotros recibimos mandamientos de la iglesia. Vamos a estudiar los mandamientos para la iglesia, que se compone lo que dijo Jesús para la iglesia, Pablo y los otros apóstoles que aportaron para la iglesia, para que nosotros aprendamos correctamente la sana doctrina. Y no son 10, son muchísimos, ¿verdad? Ya cuando usted sepa los mandamientos de la iglesia, usted se va a querer ir de rodillas al Antiguo Testamento, a los 10. ¿Por qué? Porque Dios ahora exige más. Y vamos a ver esta primera parte de esta carta. Primeramente, Juan es una epístola universal. ¿Por qué universal se le llama? Porque está dirigida a toda la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, si usted estudia en el seminario o en una universidad o cualquier instituto teológico, los evangelios sinópticos le dicen que Mateo está más dirigido para el pueblo hebreo, ¿verdad? Que Marcos está más dirigido para los romanos, para los pueblos que hablaban en latín, y Lucas más para los griegos. Pero Juan escribe más universalmente para todos estos grupos. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y usted, si está en casa, acompáñenos, abra sus Biblias, y vamos a ver esos 10 versículos que son importantes en el primer capítulo, en el primer programa que tenemos de primera carta de Juan. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de vida. ¿Por qué Juan empieza con la palabra de vida? Porque obviamente la palabra de Dios es ¿qué? Vida, ¿verdad? Antes en el Antiguo Testamento vimos que el maná descendía del cielo, pero Jesús les dijo: yo soy más que ese maná que ustedes recibieron del cielo, porque yo bajé del cielo, ¿verdad? El pan que ustedes cosechaban o recogían en las mañanas no hablaba, yo sí hablo, y esa es la palabra de vida, porque Dios, toda su palabra es vida. Cuando Él creó los cielos y la tierra, cuando Él creó los cielos y el universo, ¿qué hizo Dios? Nada más habló y todo fue creado, ¿verdad? La palabra de Dios tiene poder, un poder sumamente que mucha gente lo desconoce, muy poderoso, pero que también tiene vida. Y eso es muy importante, porque hoy a través de también esta epístola vamos a aprender que nosotros también podemos tener vida. Porque no cualquier vida, estamos hablando aquí de una vida ¿qué? Eterna, ¿verdad? ¿La salvación qué es? Eterna. Por eso salvación. Muchos no entienden el concepto de la salvación, porque dicen, no, que la salvación, si quieres Dios te la da, si quieres Dios te la quita, si no te la pierdes, porque no entienden el concepto que la salvación que Dios ofrece es eterna. Tú no puedes quitar algo que es eterno, porque en primera ni lo eres tú, ¿verdad? Entonces, las palabras de vida te pueden traer una vida eterna, una vida abundante. Dice Juan 10:10, una vida abundante, ¿verdad? El ladrón vino a matar, a robar y destruir, pero yo he venido a darles vida en ¿qué? Abundancia. Entonces, si usted conoce a un cristiano que se dice ser cristiano y no tiene una vida de abundancia, es como dudoso, ¿va? Porque un verdadero cristiano debe tener una vida abundante. ¿Qué es abundante en qué? En que tengo dinero, no nada queda, no. Tiene paz, gozo, felicidad. Si
tiene un peso está contento, si tiene 10 está contento. Amén. Es un gozo inexplicable, nadie le puede quitar el gozo de su salvación, tiene carisma, está sonriente, brilla, el cristiano brilla, el verdadero cristiano brilla, ¿verdad? Pero los que son fakes, esos no, a veces brillan, a veces no, y más si se echan harto maquillaje, pues a lo mejor brillan, pero un verdadero hijo de Dios brilla donde quiera que vaya. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué brilla un verdadero cristiano? Porque tiene vida. Esa vida no se la pueden apagar muy rápidamente, ¿verdad? Y dice el versículo 1, dice, lo que era desde el principio, ¿verdad? Lo que era desde el principio. ¿De qué está hablando Juan? Lo que era desde el principio. Está hablando en el principio. La palabra es Dios, ¿verdad? Juan 1:1. La palabra es Dios. Y Dios es la palabra. No dice el verbo, ¿ah? Muchas Biblias corruptas le pusieron ahí verbo, ¿ah? Pero dice la palabra. Dice, de lo que era desde el principio. Entonces aquí vemos un mapa, ¿va? Entonces, desde el principio, ¿va? Aquí, creación, ¿verdad? Juan lo está relatando toda la existencia de la vida que Dios nos está dando, esta eternidad, desde el principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ¿verdad? Oír, muy importante, dice oír. Porque dice Romanos 10:17 que cómo viene la fe, por el oír. Y por el oír la palabra de Dios, porque hoy día mucha gente cree que tiene fe por lo que ellos quieran, ¿verdad? El otro día me encontré uno que tenía fe en una pata de conejo, imagínense. Entonces, si tú oyes la palabra de Dios, es lo único que te puede traer vida. ¿Por qué? Porque a través de oír puedes escuchar el Evangelio y entrar a la vida. Es un proceso, ¿va? Jesús dice, es un camino para entrar a la vida. Primero alguien tiene que predicarte y después tienes que oír. Porque si tú no oyes, no vas a ser salvo. Y tienes que oír la palabra correcta. Porque si oyes la palabra incorrecta, no eres salvo. Dice lo que hemos oído y lo que hemos visto. Entonces Juan nos estaba hablando de algo muy importante. Que Juan es ¿qué? ¿Es un qué? Es un testigo. Juan es un testigo de lo que pasó en la crucifixión, de que Jesús resucitó, que Jesús lo vieron con vida después de su resurrección, que él vio cómo ascendió al cielo. Él es un testigo. ¿Qué hacían los apóstoles cuando Jesús subió al cielo en la ascensión? ¿Qué? Contaban lo que vieron, contaban lo que Jesús les dijo, que creían en Él, que Él es el Mesías en su nombre, y nosotros lo vimos, nosotros los escuchamos, nosotros estuvimos con Él. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. O sea, aquí Juan marca una diferencia entre toda la iglesia y Él, porque Él estuvo ahí. Él lo vio con sus propios ojos. Porque podemos nosotros hoy ser testigos de Cristo reconociendo lo que Él hizo en la Biblia. Pero es muy diferente oír y verlo con sus propios ojos. Él es un testigo ocular. Cuando tú tenías un problema aquí en la ley, tenías que tener 2 testigos que habían oído y visto, para que un juez de los jueces que había, de los 14 jueces que había, te juzgara. Si no, no podía ser juzgado, ¿verdad? Y dice, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, ¿verdad? Contemplado. ¿Qué es contemplar? ¿Sabía que contemplar es observar algo atentamente, detenerse por un momento y meditar, que te trae placer? ¿Sabía que el contemplar es una observación que trae placer? No diga eso, ¿verdad? Que pasó una chica y la estaba contemplando, no.
Por ejemplo, gente va a una galería de arte y se sienta ahí por una hora viendo la pintura, está contemplándola. No la está viendo, la está contemplando. Contemplando es tener un sentir de lo que estás viendo, un sentir bueno, un sentir placentero de lo que estás viendo. Entonces lo que oyó y vio Juan era complaciente lo que él vio, porque él vio a Dios en persona, ¿verdad? Él vio al verdadero Dios. Él vio algo que jamás él se hubiera podido imaginar. Él vio al verdadero Dios. Dice que lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida, a la palabra de vida. A lo mejor en su Biblia corrupta dice verbo, pero es palabra de vida. ¿Quién es la palabra de vida? Jesús, ¿verdad? Lo contempló a la palabra de vida, ¿verdad? Juan supo que Jesús era la palabra. Jesús era la palabra. Lo que escribieron los profetas, lo que profetizaron, lo que dijo Moisés, era Jesús. Era Jesús encarnado, ¿verdad? Tocante al verbo estamos en Juan 1:1, de vida, ¿verdad? Eso es muy importante, que Él es un testigo de Dios, porque Dios es vida. Dios es la palabra y Dios es la vida. ¿Qué dice en Juan 14:6? Dice, yo soy ¿quién? La vida. Yo soy el conocimiento, el camino, la verdad y la vida. Fuera de mí no hay vida. Fuera de Jesús no hay vida. Entonces, ¿por qué tú no quieres buscar a alguien que te dio la vida? ¿Sabía que usted nació aquí no por un accidente? ¿O porque no se tomaron la pastilla anticonceptiva? No, nació porque Dios dio vida. Porque el único que puede dar vida es Dios. Todas las personas que han nacido aquí en el mundo dan vida. Y es casi lo mismo que dice en Juan, ¿verdad? Pero no estamos viendo Juan capítulo 1, ¿va? Tocante al verbo o la palabra de vida. Jesús es la palabra, Él es vida. Y eso es muy importante, que nosotros sepamos que a nosotros, al recibir el Evangelio de Cristo, esa palabra de vida cobra vida en nosotros. Cobra vida en nosotros, por eso tenemos una vida abundante. ¿Por qué? Porque esa palabra cobra vida. ¿Cómo una palabra cobra vida? Muy fácil. Por ejemplo, el verdadero Hijo de Dios le nace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Tengo que ser bueno, ya no le tengo que decir maldiciones al vecino, tengo que ayudarle a la viejita a cruzar, porque le nace. Y el religioso no, el religioso lo aprende, ¿verdad? Tú tienes que hacer esto, tienes que sacar todo lo de anatema de tu casa, tienes que hacer el otro. Ese es el religioso. El verdadero Hijo de Dios, la palabra de vida cobra vida dentro de la persona y la empieza a hacer porque nace la palabra dentro de él y la quiere hacer. Nadie le ha dicho que no la haga. Entonces, contemplar significa reflexionar en una divinidad, sus atributos. Eso significa contemplar en un diccionario cristiano. Reflexionar la divinidad y sus atributos. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted contempla la palabra de Dios? Porque debería de contemplarla, se debería regocijarla, porque la palabra de Dios es esta. Quizás ya no vimos a Jesús con nuestros propios ojos, pero podemos ver lo que está aquí. Porque, ¿sabía que este libro es Él? Este libro, tú le puedes llorar a Él porque es Él. No es cualquier libro. Es Dios. Por eso se llama Sagrada Palabra, bendita palabra, porque es Él. Él está escrito. Ahí, Él está ahí. Dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, ¿verdad? La vida fue manifestada. Lo mismo que dice
Primera de Juan, segunda de Juan, 2:14. La vida fue manifestada, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Cómo sabe Juan que la vida fue manifestada? Pues válgame Dios, mataron a Cristo, lo vituperaron, lo desfiguraron, y a los 3 días, Juan 1:14, al tercer día Dios estaba, ¿cómo? Bien, ¿verdad? Como si nada hubiera pasado. Entonces, nadie le puede decir a Juan lo que él vio, porque la vida fue manifestada y la vieron. ¿Y qué dice? Y testificamos y anunciamos ¿qué? ¿Qué es testificar? Y anunciar teológicamente. Es lo mismo testificar y anunciar. Porque hoy en día muchas iglesias te han engañado, ¿verdad? Que dicen, a ver hermano, pase y dé su testimonio. No, que yo me encontré un billete de $10 y que me fui a comprar un vestido. Eso no es testimonio, eso es basura. Eso no es testimonio. Oh, que Cristo me sanó. Eso tampoco es testimonio. Testimonio es hablar de la palabra de vida. Testimonio no es, yo estaba bien enfermo y vi la luz en el túnel y me salvó. No, tampoco. Testificar, una vez más, es hablar la palabra de vida correctamente. ¿Por qué tienes que hablar la palabra de vida correctamente? Porque tiene vida. ¿Qué pasa si hablas mal la palabra de vida? No estuviera con vida, estuviera enferma. Entonces, testificar y anunciar es hablar correctamente la palabra de Dios. ¿Qué anunciamos nosotros? Como iglesia, 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿verdad? El Evangelio de gloria, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado, aquí lo vamos a desaparecer, y resucitó al tercer día. Eso tenemos que anunciar y testificar. También puedes testificar que alguien fue salvo, pero si realmente lo fue. Si no, no puedes testificar nada. ¿Cómo vas a...? Nadie puede testificar que alguien fue salvo instantáneamente, porque Dios tiene un proceso, se llama proceso de regeneración. Filipenses 1:6, el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Si alguien recibe a Cristo, lo recibió, y si Dios lo va transformando esa persona y ya cambió, ya nadie lo conoce, ya ni el perro de su casa lo conoce, lo quiere morder el perro, porque entonces ya es una nueva criatura. Entonces él puede testificar que, bueno, pues Dios me transformó, me cambió, pero siempre y cuando diga cómo. Eso es testificar. Dios a mí me rescató de la inmundicia, Él vino por lo que se había perdido. Ya hablé la palabra de vida, ¿verdad? Lucas 19:10 dice, Él vino por lo que se había perdido. Dios, yo estaba en un lugar y alguien me predicó el evangelio y fui salvo. Entonces eso es testificar, porque está hablando la palabra de vida. Pero si tú tienes un testimonio donde Dios no tiene vela en el entierro, entonces no es testimonio. Ese es un cuento chino, una fábula, ¿verdad? Porque así una vez en una iglesia dice, no, que yo no tenía dinero para comer y me encontré 10 pesos y fui al McDonald's con eso y me compré unas papas large cuando el doctor me dijo que tenía el colesterol alto. Entonces eso no es testificar. Eso no es testificar, tiene que estar involucrada la palabra de Dios. Si no está involucrada la palabra de Dios, por ejemplo, dice, hermano, yo quiero dar un testimonio, y ahí está 10, 15 minutos, y no dice la palabra de Dios, pues mejor agarra tus chivas y vete, porque no estás testificando nada. Porque el testimonio tiene que ser de la palabra de Dios. Testificamos y anunciamos, ¿pero qué? ¿Qué es la palabra de vida? ¿La vida qué? Eterna. ¿Se fijan? No la vida loca. No la vida loca, la vida eterna. Entonces, si usted testifica la palabra de vida, tiene que estar involucrada la palabra de Dios y tiene que estar involucrada una segunda cosa que no sabemos. ¿Qué? La eternidad. Por ejemplo, yo digo,
yo estaba en un lugar y vino alguien, me predicó el Evangelio y yo fui transformado por el poder del Evangelio y sé que ahora yo voy a estar con él una eternidad. Tiene que estar la eternidad, porque la palabra es para siempre. Porque hay mucha gente que testifica y dice, no, pues eso me pasó una vez y ya nada más. No. Testificar es que es eterno, ¿verdad? Dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Verdad? ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Que Jesús, ¿dónde estaba? En el cielo, ¿verdad? Dice que se despojó de su trono y vino a nacer, encarnó, fue concebido por el Espíritu Santo, nació, creció 33 años y medio y se sacrificó. Entonces, él estaba ahí arriba, bajó. Dice, estaba con el Padre y luego se manifestó. Le voy a enseñar algo. Cuando dice, la Biblia dice Padre, Hijo, Espíritu Santo, quiere decir que Jesús estaba en el trono. Jesús estaba en la tierra. Y que Jesús dejó al Consolador. Eso significa, cuando usted ve Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Jesús está en el trono, Jesús está en la tierra y Jesús deja su Espíritu. Es el mismo Dios. Se fija, dice, el cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Entonces, ese es nuestro mandamiento para la iglesia. Lo que nosotros oímos y escuchamos, tenemos que anunciarlo. ¿Qué oímos y escuchamos como iglesia? La sana doctrina. Las sanas palabras de Jesucristo que dejó para la iglesia. Eso nosotros tenemos que testificar y anunciar. Dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Juan nos da el ejemplo de que él está hablando de lo que Jesús dijo. Nadie más, de lo que Jesús dijo. Acuérdense que Juan era el apóstol más joven, se le llama el apóstol que amaba más a Jesús según eruditos, porque como él estaba tan joven, siempre tendía, cuando él estaba cansado, inclinarse en el pecho de Jesús y dormir en él, ¿verdad? Y dice así, ¿verdad? Testificamos y anunciamos, para que también vosotros tenéis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, ¿verdad? La comunión, muy importante. Vamos a tener un estudio de la comunión. La comunión es así, ¿verdad? Tiene que ser para arriba, ¿verdad? Con el Padre, y para los lados. Si no, no es comunión, ¿verdad? ¿Cómo para arriba? La comunión es con el Padre, y a los lados, ¿quiénes están? La iglesia. ¿Se fija? Tú no puedes tener comunión con el Padre si no tienes comunión con la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios lo instituyó así, que Él iba a escuchar un cuerpo, no solo aquí. Claro, Él escucha oraciones individuales si tú eres parte del cuerpo, siempre y cuando estés unido y seas parte del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? ¿Está muy fea mi cruz? Está muy gordita, ¿eh? Es que comió hamburguesas, ya, sí. Entonces, eso es la comunión. Tú tienes una comunión, tienes que tenerla así y así. Si no, no tienes ninguna comunión. Te está haciendo guapo. Te está haciendo, uno te está autoengañando, ¿verdad? Por eso dicen muchos, no, así me sale uno y dice, yo soy iglesia. No, tú no eres iglesia. Tú puedes ser parte de la iglesia, pero no eres iglesia. Tú solamente eres iglesia cuando estás congregado y estás en un cuerpo. Entonces sí eres iglesia. Pero mientras tanto no eres iglesia, eres nada más un miembro. Y si estás aislado, entonces no eres iglesia. Tienes que estar en comunión con tu iglesia para tener comunión con el Padre.
Estas cosas os escribimos para que sea un gozo cumplido. ¿Por qué dice que es un gozo cumplido? A ver, dígame, hermano. Pastor, en el caso de que hayan personas que estén en un lugar, pero no hay iglesias sanas, sino hay iglesias contaminadas, ¿cómo hace esa persona para congregarse en una iglesia si no hay iglesia sana? Hablándole a otras personas que en la iglesia, comunicándose con otras iglesias, escribiendo cartas a otras personas con otra persona. en línea. Claro, el chiste es que haga comunión, ¿verdad? Para que estos también puedan, quizás Dios les abra puerta para que un día tengan un cuerpo y estén reunidos. Dice, para que tengas completo, ¿qué? Gozo. ¿Verdad? ¿Usted tiene el completo gozo? Porque hay gente que nada más tiene gozo nada más cuando está bailando y brincando, que yo tengo el gozo, yo tengo el gozo. No. Tienes el gozo todos los días, el día malo, en el día bueno, en el día que está lloviendo, el día que está soleado. Tienes el mismo gozo. ¿Por qué? Porque deberías tener ese gozo, porque lo que escuchamos y testificamos y lo que conocimos a través del Evangelio es una palabra de vida eterna. Y esa nadie te la puede quitar. Nadie. Absolutamente nadie te la puede quitar. Y dice algo muy importante Juan. ¿Es un gozo qué? ¡Cumplido! ¿Qué es cumplido? Que ya está hecho. Un gozo cumplido. ¿Qué más quisiera yo que algo estuviera cumplido? ¿Verdad? Me acuerdo cuando era niño que veíamos las series de televisión que te engañan y todo eso, y había una hada madrina, un genio, y él decía, tu deseo está cumplido. ¿Ah? Así Dios, cuando tú eres algo, estás cumplido. Esas palabras de ese gozo es cumplido para siempre. Entonces eso es tocante a la palabra de vida. Dice la Biblia que Jesús es ¿quién? Vamos a ponerlo aquí en la pizarra, ¿qué? El pan de ¿qué? De vida. De vida. Dice, no solo el hombre vive de las palabras, sino vive de todo lo que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Verdad? Y eso mucha gente no lo entiende, ¿verdad? Porque dice, no, si yo no necesito palabras de Dios, pues ustedes viven por misericordia. El día que Dios se le agote su misericordia, hasta ahí terminaste. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no lo conocen, que dice en 1 Samuel capítulo 2, ¿verdad? Que las fuerzas provienen de él. Entonces vemos que el pan de vida, el pan de vida nos da una vida eterna, una salvación, una vida abundante. ¿Para qué nos salva Dios? Para testificar y anunciar el Evangelio. Para eso nos salvó Dios. ¿Por qué? Porque si tú eres un verdadero cristiano y has sido transformado con el poder del Espíritu Santo y tú no testificas y anuncias, pues quizás Dios te lleve para el cielo, porque aquí no te necesita. Porque eso es lo que quiere Dios, que tú testifiques el Evangelio. Seguimos, ¿va? 5, ya vamos a la mitad, ¿va? 5. Dios es luz. Dios es luz. Dios es luz. ¿Verdad? Dios es luz. Este mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos que Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es puro. ¿Va? Dios no puede tentar a alguien con mal. Dios no te puede castigar. Dios te puede disciplinar, pero no castigar. ¿Por qué? Porque Dios instituyó que en la tribulación Él le va a castigar a todos. Ahorita no, ahorita Dios no castiga a nadie. ¡Ay, Dios me castigaste! No saben ni qué dicen. Dios disciplina hoy, pero Dios no castiga. Dios no castiga hoy. Dios es... ¿Por qué? Porque Él instituyó que su castigo vendría en la ira de Él, cuando castigara a todos. Entonces, Dios es luz. La luz corre en 186,000 millas por hora, ¿verdad? O creo que 299,000 kilómetros por hora, algo así, ¿verdad? Ya no me acuerdo yo en kilómetros. Por segundo, no por hora, por segundo, gracias hermano.
Ya, es que como el tiempo va muy rápido, ya también nosotros queremos acabar más rápido. 186,000 millas por segundo. En 186,000 millas por segundo usted le puede dar la vuelta al globo terráqueo, ¿va? Usted le puede dar la vuelta completa al globo terráqueo a esa velocidad. Entonces, si Dios es luz y un día nosotros vamos a ser como Él, nosotros vamos a también a ser luz. Entonces, cuando usted pueda darle la vuelta al globo terráqueo en menos de un segundo, se acaba el tiempo y empieza la eternidad. No existe el tiempo, porque tú te puedes mover más rápido que la luz. Dice, y no hay ninguna tinieblas en Él, porque cuando nosotros seamos glorificados, no va a haber ninguna mancha en cada uno de nosotros, ninguna impureza, ¿verdad? Cuando venga el rapto o cuando usted parta de aquí, usted se vaya de la tierra y usted fallezca, usted no se va a llevar sus impurezas, va a dejar todos sus piojitos y todas sus malas cosas aquí en la tierra y Dios lo va a glorificar, ¿verdad? Porque Él lo prometió. Entonces un día vamos a ser como Él y semejantes a Él, no iguales, semejantes a Él, porque siempre Él va a ser Dios, pero no va a haber tinieblas también en nosotros. No hay ninguna tinieblas. ¿Qué es tinieblas? ¿Qué es tinieblas? Tinieblas es maldad, ¿verdad? Maldad, pecado o lo como usted lo quiera llamar. Por ejemplo, si usted ve en un diccionario, ¿qué es obscuridad? Dice, obscuridad es la ausencia de la luz, ¿verdad? Nos dice el diccionario Larousse. Pues si usted ve, pecado es la ausencia de Dios. Es lo mismo, dígame. Pastor, dice que puede dar 7.5 vueltas en un segundo. Imagínate 7.5, pero si usted llega a dar una vuelta más rápido que el mundo, el tiempo se detiene, usted es eterno. Entonces ya en el milenio dice, vete a China, ya llegué, regrésate. O dice, me voy a comer un arroz chino, me voy a comer un arroz chino y me lo traigo a China, ya regresé. ¿Ah? ¿Por qué? Porque te pueden dar 7.1. 7.5 vueltas en un segundo. Imagínense, con una sola vuelta ya se rompe la eternidad. Entonces vamos a ser mucho más rápidos que lo que el tiempo se mueve. Entonces ya ahí se acaba la dimensión del tiempo y ya no hay dimensión. Por eso no hay ningún aparato o artefacto que pueda volar a la velocidad de la luz, porque la materia que está compuesto se desintegraría. Porque quisieron hacer un cohete, un avión que vaya a la velocidad de la luz, es imposible. Quizás pueda romper la velocidad del sonido, pero no puede romper la velocidad de la luz, porque se necesita una materia divina para hacer eso. Por eso Dios no nos va a llevar arriba con nuestro cuerpo muerto de hambre, porque se desintegra, ¿verdad? Dios nos va a dar un cuerpo glorioso para que no se desintegre, ¿verdad? Yo le llamo cuerpo muerto de hambre. ¿Por qué? Porque siempre tengo hambre y mi cuerpo dice que va a ir al polvo, está muerto, ¿verdad? Porque mi alma es lo que está dentro de este envase, no soy yo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos. 6, muy importante. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cómo es la comunión? ¿Ya? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, somos ¿qué? Mentirosos, porque no practicamos ¿qué? La verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos revela Juan en este versículo número 6? Es algo importantísimo teológicamente que muchos saben o muchos no se han dado cuenta, que si tú tienes un pecado no te puedes comunicar con Dios. Así de fácil. Quizás si le pides perdón y ya te comunicas con Él, ya es diferente. Pero si tú estás en un pecado, estás viviendo un pecado, o estás en un pecado, ya está enseñoreado de ti, entonces Dios no te escucha. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, dice, yo estoy en fornicación y yo tengo unión libre, que yo le doy vuela a la leche y yo platico con Dios todos los días. Ja, 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 ja. Eso es imposible.
Si tú tienes un pecado, el pecado interfiere en la comunión con Dios. ¿Sabías eso? Es estorbado tu oración, no llega. Entonces, es lo que nos dice, somos mentirosos. Andar en tinieblas no quiere decir que se nos pasó un pecadito ahí, no, dice que tienes un pecado enseñoreado. Eso se refiere a la Biblia, ¿verdad? Que eres dos caras o eres malo. ¿Por qué? ¿Qué es lo contrario de Dios es luz? El Dios de las tinieblas, ¿quién es? Satanás. El padre de mentira, el príncipe de la oscuridad, Belcebú, ya sabemos que tiene muchos nombres, ¿verdad? Pero el padre de mentira, el padre de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas, así se llama en inglés, ¿verdad? El príncipe de la darkness, de la oscuridad, es Satanás. ¿Por qué? Porque es lo contrario de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Satanás está en tinieblas? Porque no hay ninguna luz en él. Porque sus pecados están enseñoreados. Dice, y no practicamos la verdad. ¿Qué es practicar la verdad? No solo saber la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Ponerla por obra, vivir, que nazca como resultado de tu salvación, ¿verdad? No para ser salvo, como un resultado. 7, también muy importante, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso muchas veces en la iglesia, en las iglesias, alguien que está en pecado, por una u otra razón, los otros hermanitos no lo quieren ni como que lo aíslan, ¿no se ha dado cuenta? Por eso, porque ahí dice en la Biblia, ¿verdad?, que los unos con los otros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué nos limpia de nuestros pecados? Únicamente, ¿qué? La sangre. ¿Por qué? Porque dice en Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre, la vida. ¿Y quién es la vida? Él, ¿va? Entonces, lo único que nos puede limpiar nuestros pecados es su sangre. Dice 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ya está hablando de las impurezas, ¿verdad? Que siempre vamos a ser impuros. Como dice Pablo, ¿verdad? Dice, yo soy el más pecador que todos. Ahí Pablo nunca dice, yo soy el apóstol más que todos. Dice, yo soy el pecador más que todos, yo soy el principal pecador, ¿verdad? El abortado, ¿verdad? Dice, por ejemplo, una vez un pastor me dijo, no se puede subir al podio los que estén en pecado. Le digo, pues válgame Dios, nadie se va a subir, ¿verdad? Una cosa es, pecados siempre vamos a tener por nuestros pecados de omisión, de conciencia, de toda esa clase, y nosotros tenemos que pedirle a Dios para que nos perdone, nos limpie todo lo que miramos, vemos, pensamos, hablamos, y quizás no lo hagamos correctamente porque no somos perfectos, y Dios lo sabe. Entonces necesitamos la sangre de Él para limpiarnos de toda maldad. Y dice, y 10, y si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, peor. 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ponga mucha atención, porque esta cita mucha gente la saca de contexto, mucha gente, ¿verdad? Especialmente la gente religiosa, ¿verdad? Que dice, si confesamos nuestros pecados ante Él, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de maldad. Pero, ¿cómo te va a limpiar Dios de tus pecados si tú estás en tinieblas? No. La única forma que Dios te limpie es si tú estás en luz como Él está en luz. ¿Sí entiende? Esa es la única forma que Dios te limpie. Si tú estás en luz, Él también está en luz, entonces si confiesas, Él te limpia. Pero si tú estás en tinieblas, en tus tinieblotas, y quieres confesar tus pecados para que Él te limpie, no te limpia. No te limpia, porque tienes un pecado enseñoreado. Dice, y si decimos que no hemos pecado, lo hacemos Él mentiroso, porque siempre vamos a tener esa tendencia pecaminosa en nuestro cuerpo muerto de hambre en pecar, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que este primer capítulo
capítulo de Juan nos da la posición que nosotros tenemos como creyentes, que Él es todo, Él es el pan, Él es la vida, pero la luz que Él nos da nuestra luz en nuestro entendimiento, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por todos nuestros pecados. Aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces dice, y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Y quién? ¿Y quién no está? Dice, ¿quién no está dentro de nosotros? Y su palabra no está en nosotros. Fíjense lo que nos revela Juan. Dice, en otras palabras, ¿saben lo que dice Juan ahí? El 10, dice, el Espíritu Santo no está dentro de ti. Es lo que dice. El Espíritu Santo no estará dentro de ti. Porque ¿quién es la palabra? Él. La palabra no está en nosotros. No quiere decir que tú te sepas la palabra. No, Juan se refiere a que el individuo no tiene al Espíritu Santo. ¿Cómo nos presenta Juan teológicamente eso? Que si nosotros decimos ser luz y actuamos de diferente forma, Dios no está ahí. Los religiosos. No está ahí. Puede ser mucha gente religiosa, ¿va? Porque el religioso imita, ¿va? Él trata de enseñar su buena moralidad, hasta tiene, por ejemplo, a lo mejor tiene hasta una escuelita de valores, ¿va? Porque ya no saben ni qué inventar. Acuérdense que la iglesia falsa inventa cada barbaridad, ¿va? Para desviarte de la sana doctrina. No te enseñan las doctrinas, te enseñan mejor que de Don Quijote de la Mancha, que esto, que el otro, que esto te hace mal, que esta foto te hace mal, que la cruz es anatema, que todo. O sea, a mí nada me hace mal porque Cristo está en mí. Y más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Dígame, hermano. Así como ese pastor que le dice que la gente que está en el podio tiene que estar santa, y es una mentira, porque él se está haciendo santo, pero no lo es tampoco. Exactamente, entonces usted cree que ese pastor es dudoso. Y la otra es que hay personas que creen que nunca han pecado. Ajá. Bueno, sí, conocimos una persona que dice que ella nació en la cuna de Moisés, válgame Dios, que ella nació, dice, desde bebé yo era cristiana, válgame Dios, ya ni Abraham, lo tuvieron que sacar de patadas de Irak. Pero qué barbaridad dice la gente. Entonces, ¿usted cree que esa persona tiene la palabra? No. Y el que tiene la palabra, obviamente el Espíritu Santo le va a hacer que usted la trace correctamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único, con eso cerramos, el Espíritu Santo es el único que te va a dar luz en tu entendimiento. Por eso muchos no entienden. ¿Va? Vamos a poner de pie. Padre, bendito eres en nombre de Jesús, te damos gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque nos revelas grandes cosas en esta carta. Las personas que están sin Él, sin la palabra, sin el Espíritu Santo, que somos luz, que Dios es luz, que Él quiere que nosotros seamos luz, Padre, porque para eso hemos venido, para reflejar la gloria de Él donde quiera que andemos. Que seamos embajadores, soldados de Él, instrumentos de honra del Rey, que nosotros reflejemos la gloria de Dios donde quiera que estemos, porque la palabra de vida, el pan de vida, vive dentro de cada uno de nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús que este estudio sea la continuación de los que vienen para estas cartas, para que se queden cimentadas en esta librería cibernética, para ayudar a edificar a los santos de tu iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.